Bueno, muy buenos días a todos y todas. Un lleno total, increíble, como que hubiera cambiado de rol. ¿Ah? Pero con mucha alegría estoy acá porque es mi casa. Me siento muy parte de este lugar, de lo que significa, y quiero felicitar al rector, a Felipe, por la creación de este centro, que me tocó participar en algo en la idea y que creo que es fundamental para el país. La competencia siempre debería estar en el centro de nuestra preocupación, pero probablemente hoy más que nunca, así que creo que cae en un momento adecuado y dirigida por la... Me cuesta imaginar una mejor persona que Felipe para esto, lo demostró como fiscal además, tiene muchas ganas, mucha valentía y, y mucha preocupación por estos temas que yo creo que son fundamentales. Voy a salir quizás un poco del canon, no tengo ninguna PowerPoint, nada. Eh, no sé si será un nuevo estilo, deliberado o espontáneo. A veces las cosas inesperadas y espontáneas son las mejores. Y quiero más bien compartir con ustedes una reflexión sobre el tema que nos convoca, que es la competencia. Y déjeme partir señalando lo siguiente. Yo creo que se planteaba acá en las palabras inaugurales eh, cuál es el enfoque o qué valor cobra este tema después del 18 de octubre y lo que se nos viene por delante. Yo creo que es indudable que la crisis actual que vive el país es en buena medida una crisis de confianza respecto a nuestras instituciones más importantes. Así lo muestran diversos estudios de opinión, hace largo tiempo ya, pero con más fuerza en los tiempos que vivimos hoy. Y esta desconfianza también se traslada a una institución fundamental, que es el mercado. La percepción de legitimidad del mercado es una fuente de tensión importante, creo yo, en estos días. Y de esa perspectiva, quiero partir por un primer hecho estilizado básico, pero no por básico poco importante, que es que el mercado reposa en la confianza. Sin confianza no hay mercado, es el aire del sistema de mercado. Esto lo entendió con mucha lucidez, claridad, quizás como poco, o quizás el único, en la claridad con que lo hizo nuestro gran Adam Smith. Porque esa confianza, como lo veía él, reposa en valores, reposa en normas, reposa en eso que se llama fairness, que no sé cómo traducirlo muy bien, y reposa en buena medida en la autorregulación de los actores. El problema es que la autorregulación no es suficiente, nunca es suficiente. Smith tenía claro que no vivimos en un mundo de ángeles. Y por eso se requieren regulaciones importantes y sanciones muy potentes para quienes rompan las reglas del juego en aras de asegurar esa confianza. Pero déjenme seguir con la idea de la confianza, porque acá se da una paradoja. Y es la siguiente, ¿no? Es que si uno constata qué es lo que es el mercado, es imposible, la verdad, concebir los millones y millones de intercambios que se dan a diario ahí, entre personas desconocidas, intercambios completamente interpersonales. No solo en un país, sino que entre países, entre personas de distintos países, sin que haya confianza. O sea, la confianza es como la cola fría, el pegamento que permite que esos millones de intercambios interpersonales a diario se produzcan. Y la paradoja acá es la siguiente, que muchas veces le echamos la culpa al mercado de la falta de confianza, cuando es más bien lo contrario. O sea, el mercado supone toneladas y toneladas, kilos y millones de niveles de confianza. De otra manera es imposible comprender esos intercambios interpersonales. Y de hecho, como decía el mismo Smith, ¿no es cierto?, la diferencia entre las sociedades más básicas, las sociedades tribales, cuyos intercambios se reducen a un puñado de conocidos, lazos familiares, amigos, clanes, y las sociedades de intercambios complejos, como las nuestras, las sociedades de mercado, están los grados de confianza. Esta es una constatación, insisto, que solemos ignorar, y que solemos más bien al mercado, a los mercados desarrollados, atribuirle el fenómeno contrario, que destruyen confianza, cuando en realidad se basan en más bien lo opuesto. Con todo, lo que quiero remarcar acá es que la confianza no es un dato. Las malas prácticas, particularmente las que vienen desde la oferta, tienen la capacidad de ir erosionando la confianza general. Y eso es muy grave porque eso significa la destrucción de este mercado potente basado en intercambios interpersonales que se apoyan en la confianza. Es decir, las acciones individuales no solo tienen efectos particulares, individuales, sino que muchas veces tienen el poder de ser sistémicos, ¿no? Particularmente cuando
se asocian a casos emblemáticos, muy mediáticos, que penetran muy fuertemente, ¿no es cierto?, y que finalmente terminan afectando al sistema completo. Es decir, una manzana podría, siguiendo ese dicho, esa idea, puede estropear el cajón completo con mucha facilidad. Por eso que la libre competencia, me parece a mí, juega un rol medular en legitimar y generar confianza en la economía, en una economía de mercado. Déjeme plantearlo de otra manera, un juego tramposo es un juego que inserta la semilla de su propia autodestrucción, por definición. La trampa, es decir, deshonrar el contrato explícito o implícito que un intercambio lleva a que las partes se vayan a restar del juego en lo sucesivo. Ese juego no merece ser jugado. Y por lo tanto, la trampa destruye el intercambio, el contrato tácito o explícito del mercado, y por lo tanto destruye el mercado en sí mismo. En consecuencia, para quienes somos defensores de una economía de mercado, la defensa de la libre competencia debería ser siempre, siempre una prioridad. Entonces déjenme brevemente profundizar algo sobre estas ideas que ya he esbozado. Parto por quizás la más clásica, ¿no?, la importancia económica que tiene la competencia. De aquí partir señalando que los economistas solemos valorar, con razón además, la competencia en esta dimensión, por razones de eficiencia, ¿ya? Y que obviamente esto es un elemento fundamental, la eficiencia es un elemento fundamental. Después de todo, la competencia implica que para prevalecer en el mercado se debe producir al menor costo, ¿no? Y producir al menor costo significa siempre un uso más eficiente de los recursos en un mundo donde ellos son escasos, y esta es una gran virtud. Esta es la esencia de la economía, de la buena economía. Desde la mirada del consumidor, por el otro lado, la competencia significa poder siempre acceder a la mejor combinación de calidad-precio, al mejor servicio disponible. Y por eso, esto parece una obviedad, pero es bueno insistir en ello, finalmente libre competencia y protección del consumidor son dos caras de la misma moneda. Allí donde hay libre competencia, donde hay competencia firme, fuerte, dinámica, robusta, bueno, el consumidor estará siempre muy bien protegido. Por otro lado, la competencia, que es útil recordar a Hayek, ¿no?, es un proceso de descubrimiento de aquello que no conocemos y cuyas piezas de información se encuentran diseminadas, repartidas entre los miles de actores, entre los millones de actores. La competencia tiene entonces decía Hayek, ¿no?, un insustituible rol epistemológico, ¿no? Se trata, si ustedes prefieren, de un mecanismo de coordinación de esa información diseminada y que queda subsumida en algo que los economistas valoramos mucho, que son los precios. Eso resume toda esta información repartida y es lo que permite descubrir lo que abunda y lo que escasea. Los precios transmiten esa señal, esa información, lo que es necesario producir y lo que no, quiénes debieran producirlo y quiénes no. Y en consecuencia, la competencia aquí es un ancla para resolver el problema económico fundamental. ¿Qué producir, para quién producir, quién lo produce? Y agregaríamos a qué costo. Pero la competencia, es crucial subrayarlo también, no solo atañe los intercambios de bienes y servicios, atañe una cuestión fundamental, que es lo que estamos haciendo aquí, que es el intercambio de ideas. La competencia de las ideas es el motor de nuestra sociedad, el motor del progreso, el motor de la innovación. Y esta particularidad de la competencia como motor de la innovación es crítica, ¿no? Es crítica porque, como decía Schumpeter, es la base de la destrucción creativa. Así progresan los países, se destruyen cosas para crear otras nuevas, y es base también porque genera o nos enfrenta al problema de economía política más básico, que es la resistencia de aquellos que van a ser reemplazados, de los incumbentes que se ven amenazados, y bien sabemos cómo esos incumbentes en nuestra historia se comportan, van a hacer lo imposible por bloquear la competencia y la innovación que de allí surge, y casos recientes en nuestro país hemos estado viendo, ¿no? O hay una tensión al menos entre las nuevas tecnologías, las nuevas apariciones y las industrias incumbentes, quizás en el sector de las aplicaciones de transporte, las aplicaciones financieras, hay mucho de esa tensión y ese es un tema relevante. Hasta aquí lo económico, yo creo que es fácil y conocido ver cuáles son las virtudes, las bondades, la importancia de la economía que supone la competencia y por qué debiéramos estar tan interesados siempre en defenderla. Pero permítame ahora
ahondar un poquito más en el segundo tema, que era la legitimidad. Yo creo que es tanto o más importante. En otras palabras, si hay innegables argumentos económicos para favorecer la competencia, tal vez más importante, me parece a mí, sean aquellos relacionados con la legitimidad de la competencia. Porque aquí la competencia tiene una importancia seminal, que es la de legitimar al mercado, al menos para quienes creemos en una economía de mercado, esta debería ser la preocupación última. Y como yo ya bien decía, el mercado se deslegitima cuando es percibido como un juego injusto, uno de cartas marcadas, o que favorece a un determinado grupo, a un club, a una élite. Cuando es percibido como fuente de abuso o de aprovechamiento asimétrico, en condiciones desiguales, ¿no? Porque contrariamente a lo que algunos suponen, aquí también es una precisión que me parece relevante para el debate actual, el exceso de competencia no incentiva las malas prácticas, sino que tiende a disuadirlas. Subrayo esto porque muchas veces se le achaca la competencia, a esta competencia exacerbada, se nos dice, el ser el causante de las malas prácticas, cuando en realidad es más bien lo contrario. De más está señalar que esta mirada negativa respecto al término de competencia no solo aplica al nivel del mercado económico, también aplica, ¿no es cierto?, en general a la asignación de recompensas en todo índole de cosas, en los cargos que tenemos, los sueldos que recibimos, o si ustedes prefieren, al ejercicio de la meritocracia o de recompensas no adscritas. Siempre se achaca que esta competencia tiene algo como pecaminoso, me parece a mí que es más bien lo contrario. Pero volviendo al tema económico, respecto a la idea de que la competencia tiende a disuadir las malas prácticas en lugar de exacerbarlas, pensemos en el consumidor. Yo me refería al principio a esto, ¿no? Maximizar ganancias usando del consumidor solo puede entenderse en un contexto de falta de competencia, al menos en el largo plazo. En mercados competitivos, en que el consumidor dispone de distintos oferentes, diríamos, la empresa que abusa alguna vez, la primera vez, va a ser penalizada por los propios consumidores más temprano que tarde. Cuando se abusa de los proveedores, por ejemplo, pagándoles a unos plazos ridículos, bueno, eso solo puede ocurrir en un ambiente poco competitivo. En un ambiente competitivo, uno diría ese proveedor tiene la posibilidad de cambiarse de empresa pagadora, ¿no? Pero voy a volver sobre ese punto después. Entonces, mientras la competencia disuasiva de abuso, ocurre que la falta de competencia, y esto es crucial subrayarlo, es indicativa de privilegio al final del día, de ausencia de mérito para ganarse el mercado y de renta excesiva en beneficio de un grupo y en desmedro de los consumidores. Y ese cóctel, podemos imaginarlo, es un cóctel no sabroso. Desde esta perspectiva, yo quiero plantear, una verdadera competencia no es sino la otra cara de la moneda de una economía de acceso abierto, sin privilegio, una economía en que todos los emprendedores tengan oportunidades de poder competir en igualdad de condiciones. Una economía de acceso abierto, permítanme refrasearlo, significa un capitalismo de base amplia, diversa, con múltiples emprendedores que tienen la oportunidad de competir en cancha pareja. Y esa es la belleza de la competencia. Por lo mismo, la legitimidad del mercado se resiente si los nuevos entrantes se ven limitados por prácticas anticompetitivas, cuando no por la regulación, como ocurre muchas veces, y peor aún, cuando, si acaso, esta regulación que los limita es influenciada por las propias empresas incumbentes. Es ilegítimo, me parece a mí, que una buena idea, un buen proyecto, un sueño emprendedor sea disuadido por un entorno poco competitivo, por barreras de entrada generadas por las propias empresas incumbentes. Igualmente frustrante resulta para un emprendedor el que grandes empresas, de las que son proveedores, me refería a este caso, abusen de su posición pagándole a varios meses plazo, comprometiendo su liquidez. Es curioso esto, ¿no? Porque si nos preocupa el mercado, al final del día la mejor defensa del mercado se logra cuando existen muchos capitalistas en lugar de un puñado. Muchos capitalistas, y no solo pocos capitalistas. Y la curiosidad es aquí, la paradoja aquí, y entiendo que este es un problema de acción colectiva, de coordinación esencialmente, es que las grandes empresas debieran comprender que sus mejores aliados debieran ser los miles de emprendedores que buscan hacerse espacio en el mercado. Que las empresas incumbentes debieran entender que la mejor protección de una economía de mercado frente a sus críticos
y por Dios que los hay hoy día, es tener un capitalismo de base amplia. Uno con miles de emprendedores, insisto, y consumidores, que percibiendo al mercado como un juego justo, valoren en plenitud sus enormes beneficios y se transformen ellos, esos miles de emprendedores y de consumidores, en sus mejores defensores. Esos van a ser siempre los mejores defensores y no un puñado de gente que siempre se las va a ver con cierta sospecha, como defendiendo unos privilegios de unos pocos. Desde la demanda, me refería a la oferta, la ciudadanía valora la competencia. Es bien notable cómo la ciudadanía tiene conciencia del valor de la competencia. Después de todo le llega a su bolsillo, así que es bien natural que así sea, ¿no? Y por eso mismo se indigna cuando se atenta contra ella. Y aquí, claro, nos hemos concentrado muchas veces en los casos más emblemáticos de atentado a la libre competencia, y quizás con razón, los de colusión, que además afectan a las empresas más grandes y emblemáticas que tienen este poder disruptivo, ¿no es cierto?, que contamina el resto de la discusión, esta manzana que permea todo el cajón, y se entiende que así sea, ¿no? Tiene efectos muy cruciales para la percepción de legitimidad. Pero nos olvidamos muchas veces que hay una serie como de casos chicos, sucesivos en nuestro cotidiano, que van afectando y van cansando, ¿ah? Desde los contratos incomparables, ¿no es cierto?, con unas cláusulas que no se leen, contratos en que es súper fácil entrar pero imposible salir. En fin, todos en nuestro día a día tenemos esa experiencia, no nos afecta, no nos tira para atrás en términos del bolsillo, pero su acumulación en el tiempo va desgastando, y yo creo que esa es una agenda de la cual hay que hacerse cargo, y el ministro de Economía nos va a hablar al respecto, porque hay varias medidas en esa dirección que son inentendibles. Pero todo lo que tenga como cláusulas de letra chica al final del día, de mini abuso, va generando esta percepción de deslegitimidad que termina por cansar, y yo creo que es fundamental avanzar ahí, en paralelo con avanzar en los casos más duros de colusión y otros. Permítame terminar con dos palabras finales respecto a la regulación y la competencia. Lo primero aquí es decir que uno esperaría que el primer filtro de todo esto debiera ser la autorregulación, el propio comportamiento ético de las empresas en pos de mejores prácticas, pero la naturaleza humana es la naturaleza humana y sabemos que esa acción es limitada. Por otro lado, yo lo decía antes, un poco en mi rol de economista académico, ¿no?, que si la competencia fuera perfecta, la verdad es que no tendríamos ni que preocuparnos de los abusos. El consumidor estaría siempre perfectamente protegido en un mundo de competencia perfecta. Pero la competencia perfecta es una entelequia, es un ideal, es un constructo, ¿no?, que bien sabemos no existe. Queremos siempre acercarnos a ello, pero nunca llegamos a ello. Y en consecuencia, todo esto, estos dos elementos, la limitación de la autorregulación y que la competencia perfecta no existe, nos obliga a tomarnos la regulación y el rol del Estado en esta materia muy, muy en serio. Si por el lado de la oferta aumentar la competencia y sancionar sus atentados es un imperativo, por el lado de la demanda, me parece, resulta igualmente necesaria una institucionalidad robusta, bien robusta, y un marco regulatorio potente que defienda al consumidor. Ahora bien, este es un camino que no termina nunca de avanzar, ¿eh? Nunca. Hemos avanzado mucho en estos años, hoy día tenemos una institucionalidad de libre competencia, me atrevería a decir, de muy alto, comparable a nivel mundial, con las mejores prácticas. La reforma introducida en 2016, aquí tenemos al exministro que le tocó liderar ese cambio, fue un cambio muy importante en la buena dirección, y no hay que olvidar ese cambio, ¿eh?, porque a veces queremos hacer mucho más de forma rápida, y creo que tenemos una institucionalidad de la cual deberíamos sentirnos bien orgullosos. Pero nunca está de más recordar cuáles deberían ser las prioridades en esta lucha que nunca ceja, ¿eh?, porque la libre competencia hay que insistir siempre. Yo diría que lo primero, y creo que afortunadamente algo que se ha ido instalando en la discusión, pero cuando uno lo decía años atrás, lo miraban así como un hereje, es tener muy clara la distinción entre ser pro mercado, que es aquello que debiéramos ser todos, y ser pro empresa. No son lo mismo, ¿ya? No son lo mismo. Uno debería ser siempre defensor del mercado y no defensor de empresas en particular, ¿ah? Lo que no implica no ser defensor de empresas con S. Segundo, ya lo decía, una institucionalidad robusta, que por un lado supervise, regule los mercados en pos de la competencia y disuada sus atentados castigándolo, muy importante, severamente, ¿ah? Y que por otro lado defienda con firmeza a los consumidores.
Insisto, Chile ha avanzado mucho en esto y hay que reconocerlo y valorarlo. Es importante además seguir fortaleciendo la Fiscalía Nacional Económica, al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en sus atribuciones y también en sus equipos, ¿ya? Acá la verdad es que esta es una inversión, de las inversiones más importantes, tener buenos equipos en estas instituciones clave. Es importante defender la delación compensada, ¿ya? Y por eso me parece a mí que la idea que siempre vuelve y vuelve de que la Fiscalía ordinaria, vamos a decir así, tenga algo que decir en esto, me parece que es un camino arriesgado porque pone en riesgo la delación compensada, que es la herramienta para detectar carteles cuando tenemos un problema epistemológico, un problema de información, ¿ya? En el pasado tuvimos penas de cárcel, fíjense, pero no tener delación compensada éramos incapaces de detectar carteles, ¿ya? Entonces no hay que perder de vista ese objetivo. Tercero, es importante insistir siempre en que Chile tenga mercados abiertos, competitivos, insertos en el mundo, al menos a nivel de los bienes transables. Eso es una primera línea de competencia que es maravillosa y que hay que seguir empujando. Cuarto, una obviedad, empujar el emprendimiento, que es condición necesaria para la entrada de nuevos actores. Quinto, y relacionado con lo anterior, lo olvidamos muchas veces, mercados de capitales profundos, desarrollados, competitivos, para que ninguna buena idea se quede afuera por falta de financiamiento. Como lo muestran Ryan y Singal en ese maravilloso libro Salvando el capitalismo a los capitalistas, en los países donde la competencia es baja en parte porque tienen mercados de capitales poco desarrollados, que muchas veces además están integrados verticalmente con los propios incumbentes de las industrias intensivas en capital. Tener mercados de capitales bien desarrollados implica decir que el capital no es una barrera de entrada para emprender y desafiar a los incumbentes. Y por último, relacionado con lo anterior, lo mencionaba el rector en sus palabras introductorias, creo que es importante avanzar en una regulación moderna que se haga cargo de los cambios acelerados tecnológicos, cambios tecnológicos que están pasando hoy día, que facilitan la desintermediación, bajan las barreras de entrada, bajan los costos de transacción, ¿no?, que generan nuevos competidores a bajo costo y que muchas veces se ven vetados por la propia regulación o los propios incumbentes. Ya hemos visto casos de eso en el último tiempo y creo que es fundamental clarificar eso en nuestra regulación, darle espacio a esta innovación en nuestra regulación para que al final sea siempre la destrucción creativa la que prime. Como puede verse, termino acá, la agenda es larga, es importante, desafiante, tan importante como lo es la propia competencia, cuestión que está en el centro de la eficiencia económica, pero también, sobre todo, de la legitimidad del mercado. Muchas gracias.